Yo que para mí lo único, la única gráfica que sirve es cuántos se han muerto de más y de esos cuántos se han muerto de más, quién era vacunado y quién no. No de COVID, no de COVID. Porque el COVID lo de una ruedecita, te detecto que seas COVID, que no sea COVID y eso lo manipulo. Lo otro no. Porque la gente se muere o no se muere. Está vacunada o no vacunada. Ahí no te pueden engañar. Estoy vacunado. ¿Cuándo? Desde el primer día. ¿Te has muerto? Sí, pues cuenta. ¿Vale? Pero esa gráfica, como digo, nunca, nunca, nunca te la van a dar. Pero mientras tanto, pues bueno, esto está bien. Está afectando tal y como aquí nuestro gobierno nos estaba diciendo. El mensaje oficial es que 5 veces más están falleciendo gente que no está vacunada. Un dato que no se ha explicado con datos oficiales, sino que la ministra Darias simplemente ha hecho la expresión de lo que había sucedido. A partir de ahí, hemos vivido en las últimas semanas, por un lado, cómo el presidente Biden pedía a las grandes empresas a través. Bueno, lo de la ministra Daria, por eso la hemos puesto en los dos vídeos, en este y en el anterior, con la chapita de la Agenda 2030, ¿vale? Tiene que entretener a todo el mundo con mentiras hasta que se pasen al nuevo modelo. A través de un real decreto que despidieran a todos aquellos que no estaban vacunados. El pasado viernes vimos como el Tribunal Supremo de Estados Unidos le decía al presidente del gobierno, le decía a Joe Biden, que era inconstitucional, ilegal y que no podía aplicar esa ley. Era una ley que decía que a partir de 100 trabajadores, aquellos trabajadores que no estuvieran vacunados se iban a la calle. La ley es inconstitucional en Estados Unidos, como sería en gran parte del mundo. Atenta con la libertad individual de los ciudadanos, de los trabajadores, a decirle en su empresa determinadas enfermedades, porque podrían derivar, dice el Tribunal Supremo norteamericano, en una discriminación de facto que podía estar además poniendo por debajo como una burbuja discriminaciones raciales, discriminaciones por sexo, discriminaciones por distintos motivos. Y por tanto el Tribunal Supremo le dice a Joe Biden esa ley que dice que está por encima la salud del conjunto de los trabajadores, no es suficiente y por tanto es ilegal. A partir de ahí, Reino Unido coge una serie de datos para poner en duda, sobre todo las empresas, cómo se puede hacer esa obligación de la vacunación para los trabajadores o su expulsión. Vamos a ver 3 gráficos. Ha habido muchas preguntas, sobre todo en YouTube, sobre de dónde salían estas fuentes. La fuente es pública, la HSA, que es el Instituto Público de Salud británico. Este es otro gráfico. Ayer estábamos viendo, y lo vamos a ver luego, cómo se diferencia por periodo de vacunación o no vacunación. Hoy miramos desde menores de 18 años, 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79, más de 80. Totalmente vacunados es la línea azul, Instituto Británico de Salud. Sin vacunar es la naranja. Menores de 18 años, la infección es mayor, 29%, que los no vacunados. Menores de 18 años, datos oficiales del Instituto Británico. Son los datos que está llevando a las empresas británicas a poner en cuarentena que se pueda despedir a alguien con estos datos. Sobre todo porque lo que se pone en duda es si los vacunados contagian o no. Y lo que están viendo en el Instituto Británico de Salud es que el 29% de los vacunados se vuelven a contagiar y además contagian. No vacunados, 14%. 18 a 29, los no vacunados ganan en reinfección 25,2 al 24%. Pero luego tenemos 2 partes más, que son los que tienen, por ejemplo, 2 dosis en la siguiente barra, 63%. Muchísimo más que cualquiera de las 2 primeras opciones. 64% entre 30 y 39, 74% entre 40 y 49, 84,9% con 2 dosis, 50 a 59, 89,6%, 60 a 69, 93,9%, 70 a 79, 94,9%, más de 80%. Frente a una situación de los no vacunados, que aquí hay 2 opciones en los datos, ¿eh? Oye, es que los no vacunados no van al hospital, se mueren en casa. Puede ser. Al hilo de esto,
Ayer veíamos otro gráfico, mucho más detallado, vamos a verlo, que es sobre el que han llegado las cuestiones. Son datos de la HSA, que aquí lo que marcamos es, en esta parte, por fechas, en esta parte, por número de casos. Y lo que veíamos ayer era línea verde para los no vacunados, 1 dosis, 2 dosis, 3 dosis, total de los vacunados con cualquiera de las opciones, 1, 2 o 3. Y esto nos marcaba el estado de vacunación, las hospitalizaciones, las defunciones. Aquí no es un tema de creerse si las vacunas hacen efecto o no. Efecto hacen. Lo que todavía no sabemos, porque no se ha desgranado al detalle, es cuál es el efecto real que está teniendo en quienes se han inoculado la vacunación. Y eso es lo que los gobiernos de todos los países deben decirle a las empresas y a los ciudadanos cuál es el efecto real. Y sobre todo, qué es lo que están consiguiendo. ¿Por qué? Porque si no, te sale una ministra como Darias, fíjense en el siguiente gráfico, que también les enseñamos hace unos días, en el que no entienden, vamos a ver el siguiente gráfico, en el que no entienden el exceso de muertes no COVID. ¿No lo comprenden? Vamos a ver si podemos ver el siguiente gráfico. Este es un gráfico del gobierno, en el que la ministra Darias en rueda de prensa dice que esta diferencia entre fallecidos por COVID, fecha julio-agosto, fecha noviembre, inicios de diciembre, que esta diferencia de exceso de muertes no sabe cuál es, que no lo sabe, que no tiene explicación. Oiga, es que usted no puede ir a una rueda de prensa siendo ministra a decir que no sabe lo que está pasando, pero que hay un exceso de muertes. Hombre, que es mucho menor que en el inicio del coronavirus, faltaría más. Pero usted tiene que explicar esto. Y es por eso que el gobierno británico sí está dando más pasos a intentar entender qué está sucediendo, si están funcionando o no está funcionando la vacunación. No es un tema ni de conspiranoicos ni de nada. Es un tema de la obligación de los poderes públicos de dar respuesta a las empresas y a los ciudadanos, para que puedan tomar las decisiones de manera libre y con toda la información. Básicamente porque estamos en el siglo XXI y no hay ciudadanos borregos, hay ciudadanos con derechos. Y sobre todo, inteligentes, que toman sus propias decisiones, entre otras, la de vacunarse, con 1, con 2, con 3, vamos por la 4ª, la 5ª, la 6ª, la 7ª, la 8ª. Pero usted dígame. Y nosotros tomamos la decisión. Y por eso los poderes públicos pueden decir que las empresas tienen que despedir con más de 100 trabajadores. Pero llega el Tribunal Supremo y dice que la Constitución es la norma de mayor rango en un país. Y a partir de ahí las empresas en Estados Unidos tienen que frenar los despidos a los trabajadores que querían poner encima de la mesa. Hoy hay Consejo de Ministros, hoy es un buen día para que la ministra Darias dé una explicación.